Durante muchos siglos, Londres fue un lugar peligroso. Era un imán para las peores personas. Jack el Destripador dominaba los titulares, pero no era el único asesino que había. El asesinato estaba en marcha y el miedo a la muerte estaba en todas partes. La policía tendría mucho trabajo para encontrar a los culpables. En esta serie, investigaremos algunos de los crímenes más notorios e intrigantes del país. La mujer acusada. Intriga sexual. Asesinato vicioso. Además de la última tecnología que alimentaba el deseo insaciable de la nación por historias espantosas del lado oscuro de Londres. Mapas de asesinatos. Presentado por Nicholas Day. Era un ladrón de poca monta. Eso es lo que la policía pensó al principio. Un plan parecía acechar detrás de su sonrisa gentil y sus elegantes trajes. Y tenía una reputación. A pesar del racionamiento que persistía en Gran Bretaña años después de la Segunda Guerra Mundial, John George Hyde era un hombre que podía conseguir cualquier cosa. Pero nadie sabía la verdad que se esconde detrás de su estilo de vida extravagante. Cuando la policía que investigaba la desaparición de una anciana viuda en febrero de 1949 llevó a Hyde para interrogarlo, no tenían idea de la historia que estaban a punto de descubrir. Disculpe por hacerlo esperar, señor Hyde. Por favor, llámeme John. ¿Conoce al inspector Webb? Sí, es un viejo amigo. Solo te haré unas preguntas, John. Por supuesto. Lo que sea por ayudarlos. Le estaba diciendo al inspector Symes que eres un hombre de negocios. Horsley Products Limited. Director e ingeniero en jefe. Bueno, eso debe llevarlo por todo el país por trabajo. Bueno, hago mis rutas, sí. Ese Alvis tuyo es un auto precioso. ¿No es una belleza? ¿Ha llegado alguna vez a Horsham en sus rutas, señor Hyde? Horsham. Sí, bastante seguido. O al menos solía hacerlo. No tanto recientemente. ¿No? Bueno, ¿cuándo fue la última vez que estuvo ahí? Deben ser meses. Hace mucho que no salgo. Ya veo. ¿Esa fue la única vez, John? ¿Estás seguro? Sí, por lo que recuerdo. La cosa es, señor Hyde, sé que ha estado en Horsham mucho más recientemente que eso. Sabemos que ha visitado las joyerías de Middle Street en no menos de 4 ocasiones en los últimos 10 días.
Les vendió todo esto. Son de la señora Durand Deacon, ¿verdad? Durante la investigación policial sobre la desaparición de Olive Durand Deacon, un joyero identificó a Hay como el hombre que le había vendido sus joyas. Ahora había un vínculo directo entre Hay y la mujer desaparecida. Ya no ayudaba a la policía en su investigación. Ahora era su principal sospechoso. Hay sabía que su plan diabólico había llegado a su fin. Es hora de decirnos lo que pasó, John. Me preguntaba si los tendría cuando empezamos. Temo que es una historia bastante larga. Hay colocó el cuerpo de Olive Durand Deacon en un gran contenedor que luego llenó con ácido sulfúrico. A los pocos días, todo lo que quedaba de la señora Durand Deacon era un lodo graso y una bolsa de mano de plástico que había resistido la corrosión. Hay se deshizo de todo en el patio fuera de su taller. Él cortó el cuerpo por la mitad y empujó la parte inferior, primero en el bidón de aceite. Fue entonces cuando bombeó el ácido sulfúrico. Se deshizo de las joyas y las pieles y obtuvo dinero por ellas. Fue a un bar cercano, almorzó, volvió y siguió con la labor de destruir el cuerpo. Trató de asegurarse de disolverla en esos contenedores y después de unas 48 horas más o menos lo logró. Pero no tenía desagüe para depositar los restos, así que simplemente derramó todo en el patio trasero. Pero había mucha basura y desorden y pensó, bueno, si lo tiro, ahí nunca se notará. Botó el contenido del bidón de aceite en el descampado lateral y aún quedaban partes de ella que no habían sido destruidas. Su dentadura postiza no se vio afectada por el ácido sulfúrico. Había fragmentos de huesos, particularmente uno de sus talones se quedó. Y lo más importante de todo, Olive Durand Deacon tenía cálculos biliares. Tiró estas piedras, las puso en el terreno baldío, sin darse cuenta de que para un patólogo los cálculos biliares se ven muy diferentes a los guijarros pequeños. Posiblemente si se hubieran dejado en el ácido durante el tiempo suficiente, podrían haber desaparecido por completo. Pero el hecho de que esto se haya extraído del bidón puede haber contribuido a que se preservaran intactos. Finalmente es un proceso bastante simple, una vez que es dominado en cualquier caso. ¿Qué quiere decir? Bueno, así fue como me deshice de los otros también. ¿Qué otros? La primera víctima de Hay fue William McShaw. Se conocieron en 1917. Hay trabajó brevemente como chofer de William y el trabajo parecía prosperar. Pero, por supuesto, no podía costear sus gustos más extravagantes. Sus autos caros, trajes a la medida y el juego incesante pronto fueron financiados a través de un esfuerzo criminal. Cuando Hay fue llevado a la cárcel, no fue olvidado por su antiguo empleador. William lo visitó tras las rejas y cuando liberaron a Hay, ambos amigos fueron a tomar una copa como celebración. El 19 de septiembre de 1944, los amigos se encontraron en el bar La Cabra, en la calle alta de Kensington, como lo habían hecho varias veces antes. Sin embargo, William no tenía idea de lo que Hay había planeado para él. Después del bar, llevé a Max Swan de vuelta a Closter Road. Ahí tenía un apartamento en el sótano, número 79, frente al metro. En el momento en que cerré la puerta detrás de nosotros,
Le di un pequeño golpe en la cabeza con un bastón. Dicen que es difícil matar a alguien, ¿no? Pero la gente es tan tonta. Es tan fácil como caerse de un tronco. Max Swan murió en 5 minutos más o menos. Son los cuerpos. Es ahí donde tienes que ser inteligente. Ahí es donde un caballero muestra su verdadera habilidad. Así que disolvió al señor Max Swan en ácido. Exactamente como hice con la señora Durant Deacon, sí. Aunque yo era bastante aficionado esa primera vez. Ni siquiera tenía una máscara, ¿lo creerían? Casi me atraganto con los vapores. Bueno, eso hubiera sido desafortunado. Seguí buscando aire fresco. Adentro, fuera, adentro, fuera. Una vez que el cuerpo se disolvió, ¿qué hizo entonces? Había un desagüe en el sótano. Una cosa muy útil también. Todo se fue por ahí hasta el río. Los delitos menores de John George Haigh se habían intensificado. En pocos años había pasado del fraude y los delitos menores al delito mayor más atroz, el asesinato. Su amigo y compañero de trabajo, William McShawn, fue su primera víctima. Pero Haigh, a diferencia de la mayoría de los asesinos, había ideado una forma infalible de deshacerse de sus víctimas. O eso creía. Con el cuerpo de William McShawn eliminado, el único cabo suelto eran los padres de William, Donald y Amy. Haigh les dijo que su hijo se habría dado a la fuga para evitar ser reclutado en el ejército. Después de todo, tenían todas las razones para creerle. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, William se había registrado como objetor de conciencia y había vivido con el temor constante de ser llamado a filas. Haigh se había graduado de delincuente menor a asesino. Sin embargo, el motivo detrás de sus crímenes sigue siendo el mismo. Haigh vació la cuenta bancaria de William y vendió los objetos de valor que encontró en el cuerpo. Pero el dinero no duraría para siempre. Tampoco la guerra. Para entonces la victoria aliada sobre Alemania era segura. Era solo cuestión de cuándo. Por supuesto, cuando terminara la guerra, William McShawn no tendría motivos para esconderse. Con los fondos escasos y la excusa de la ausencia de William desapareciendo, Haigh dirigió su atención a los padres. No creo que la recompensa monetaria fuera enorme para su primera víctima. Empezó a sacar dinero de la cuenta bancaria de Max Swan. Pero eso fue limitado porque gran parte del negocio de Max Swan estaba en realidad con sus padres. Así que creo que Haigh llegó tan lejos y luego decidió que probablemente si iba a seguir esta línea, entonces tendrían que ser los padres de Max Swan. A principios de 1945, compró 30 galones de ácido sulfúrico. Todo lo que tenía que hacer era atraer a la pareja al apartamento de Gloucester Road. El lunes 2, llevó primero a Donald, de 67 años, y luego a Amy, de 62, al departamento del sótano. Uno tras otro, los golpeó hasta matarlos, antes de colocarlos como a su hijo en una tina de ácido. Ninguno de los dos sintió miedo de lo que iba a pasar. Me aseguré de eso. No sintieron miedo.
Ya veo. Entonces, después de que los matara a golpes, supongo que disolver sus cuerpos en ácido fue su próximo acto de bondad. No soy un hombre cruel, inspector. Nunca fui cruel con ninguno de ellos. Solo responde la pregunta, John. Soy una persona amable. A menudo hago todo lo posible por los demás. Y muy rara vez es correspondido, puedo agregar. Entonces, ¿qué hiciste después? ¿Los pusiste en un tanque de ácido? Tanques separados, sí. ¿Y cuánto tiempo lleva esto, el proceso? Depende de su tamaño y complexión. El contenido de agua de sus cuerpos, ese tipo de cosas. Genera una tremenda cantidad de calor. ¿Lo sabían? No lo sabía. La reacción química es algo bastante extraordinario de ver. Era encantador, elocuente, podía persuadirlos de cualquier cosa, así que trató con los padres exactamente de la misma manera que había tratado con el hijo, llevándolos uno por uno al sótano, los golpeó en la nuca y disolvió los cuerpos en ácido. A estas alturas se había dado cuenta de que no podía deshacerse de los cuerpos sin protegerse, y fue entonces que consiguió guantes gruesos, botas de goma, un delantal de goma gruesa y, por supuesto, estaba usando una máscara de gas. Esto es lo que ahora vemos como la imagen por excelencia del asesino por baño ácido en la práctica. Después de que mataron a los McSwan, fue a la oficina de un abogado haciéndose pasar por el hijo y para obtener un poder notarial sobre las propiedades y sus finanzas. En total, ganó aproximadamente entre 8,000 y 9,000 libras. Firmó el papeleo en presencia de testigos y sorprendentemente se salió con la suya. Hay se sentía imparable. Pensó que había ideado el método perfecto de asesinato, como si no hubiera nadie que pudiera decir que alguna vez hubo un crimen. Era tan inteligente, tan astuto, que era una pena que no pudiera presumir de ello. Con el producto de sus crímenes, Hay compró un auto nuevo y deslumbrante y apostó imprudentemente con corredores de apuestas en todo Londres. Pronto quemó el dinero. Estuve bastante estresado por el dinero. Pero así es la vida de un hombre de negocios, los altibajos. La mayoría no puede hacerle frente, pero todo es parte de la emoción. Como sea, fue durante uno de esos meses malos que conocí a los Henderson. Ellos fueron los siguientes. Archie, el doctor Henderson. Su esposa era Rosalie, segunda esposa, una década más joven. Tuvieron un matrimonio increíble. La cosa es que ella me dijo... ¿Cuándo fue esto exactamente? ¿Dijiste que en 1947? Verano. Finales de verano. Dime si necesitas que hable más despacio, inspector. No. Continúa. Eran personas interesantes, divertidas, aficionados a las fiestas caras. Tenían ese adorable perro, ese pequeño setter rojo llamado Pat. Era una cosa adorable. Estaba ciego. ¿Cómo fue que los conoció? A los Henderson. Realmente fue un golpe de suerte. Respondí a un anuncio en el periódico. Tenían este lugar a la venta en Ladbroke Square y expresé mi interés. Hay se ofreció a comprar la propiedad por 10,500 libras. Sin embargo, solo tenía 2,600 en su cuenta bancaria. La presentación era justo lo que él quería. Al igual que Hay, Archibald y Rosalie Henderson tenían gustos extravagantes. A diferencia de él, podían permitírselo más fácilmente. Sin embargo, su matrimonio era inestable
Archibald era un alcohólico y Rosalie una hipocondríaca. La forma en que se hizo amigo de ellos fue a través de la música, debido a que tocaba el piano, el órgano, y fue su amor por la música lo que los unió a los tres. Se congraciaba con su vida. Eran grandes socialites, eran ricos y amaban las fiestas. Ajustó el papel por completo con sus trajes elegantes y paseaba a su perro Pat, por lo que le fue muy fácil entrar en el estilo de vida de los Henderson. Y después de un tiempo quedó claro que, aunque dijo que quería la casa, en realidad no iba a comprarla. Les admitió que no tenía el dinero para hacerlo, pero en ese momento se había congraciado tanto con la familia. Lo único de esto es que el propio Archie, cuando se alcoholizaba, tenía un poco de temperamento y pensaba, con razón o sin ella, que Haig estaba tratando de acercarse a su esposa. Haig en realidad estaba organizando todo esto. Estaba tratando deliberadamente de dibujar una cuña entre ellos. Todo era parte de un plan de larga data para darse una excusa, una historia para cuando los matara más tarde. Crowley. Fue en el taller de Haig, en Leopold Road, en Crowley, donde Olive Durand Deacon sería asesinada a sangre fría. Pero el año anterior fue donde había llevado al señor y la señora Henderson. Primero llevé al doctor Henderson al taller. Le disparé en la cabeza. ¿Con el arma que recuperamos de Leopold Road? El revólver de servicio de Enfield, así es. Estaba en el ejército, o en el cuerpo médico al menos. ¿Así que era tu arma? La tomé de su casa. Entonces, entró al taller y le disparó al doctor Henderson en la cabeza. Sí. Luego lo puse en un tanque, por supuesto. Y fui a buscar a Rosalie. Le dije que Archie se sentía mal, que era una emergencia. Entonces también le disparé en la cabeza. Haig arrojó los restos disueltos de la pareja en el patio exterior. Luego envió cartas a sus amigos y familiares, haciéndose pasar por la pareja y diciendo que se habían ido al extranjero. Una vez más, falsificó escrituras de su propiedad y tomó dinero de sus inquilinos. Esta vez, sin embargo, sus víctimas fueron extrañadas. Eran miembros de la alta sociedad. Tenían parientes y amigos. Todavía se las arregló diciendo que había habido algunos problemas de dinero y que se habían ido a Sudáfrica. La persona más difícil de convencer de esto fue Arnold Berlin. El hermano de Rosalie Henderson sospechaba mucho y quería saber qué estaba pasando, y Haig dijo, el doctor Henderson había cometido un aborto ilegal y había peligro de que lo arrestaran. Esa era la historia de coartada. Hay algunas cartas increíbles, falsificadas por Haig, escritas a Berlín, supuestamente escritas por Rosalie, en su mayoría copiando su letra y sugiriendo que Haig había sido un amigo tan maravilloso, que cuidaría de él, pero que ellos se irían a Sudáfrica, que todo estaría bien. El hermano de Rosalie se preocupó especialmente cuando supuestamente le llegó una carta de los Henderson diciendo que le debían a Haig 2.500 libras esterlinas y que si no las pagaban en un par de meses, su automóvil y su casa se le debían dar en pago. Esto sonaba muy sospechoso. Arnold no quedó convencido por las cartas y telegramas que recibió. Llegó a Londres a buscar, pero sus sospechas nunca aterrizaron en Haig. Incluso cuando Arnold vio la libreta de direcciones de su hermana en el auto del hombre, Haig parecía demasiado útil, demasiado agradable, demasiado plausible. Arnold finalmente se dio por vencido. Esa forma de escape de Haig solo lo hizo más imprudente. Haig comenzó en 1948 con más de 7.000 libras esterlinas en su cuenta bancaria. Eso es más de $250,000 en dinero en la actualidad. Pero a principios de 1949 estaba nuevamente endeudado con su banco. Debía dinero a innumerables corredores de apuestas y estaba muy atrasado en el alquiler del hotel. Sin embargo, Haig confiaba en que encontraría una solución.
Después de todo, muchas de sus compañeras de residencia en el hotel eran mujeres ricas. La señora Durand Deacon, la viuda de la habitación 115, no fue la primera residente a la que se dirigió Hyde, pero fue la primera que accedió a acompañarlo a es muy Crowley alegre. y su Pero húmedo material. taller. John, Durante un periodo de 5 años, Hyde los mató a todos antes de disolver sus cuerpos en ácido. Varias de las víctimas eran amigos de Hyde, pero eso no los protegía. El único interés de Hyde estaba en el dinero que podía ganar con ellos. Eran un medio para su fin. Sus fines se convirtieron en sus medios. Hyde pensó que era mejor que otras personas y ciertamente más inteligente que la policía que lo estaba interrogando. Puede que haya confesado los homicidios, pero no tenía intención de pagar por ellos. ¿Quieres una revista? No, estoy muy bien. No sé cuánto tiempo estarás. ¿Qué trama el querido inspector Symes? Bueno, John, como todos nosotros, está trabajando muy duro para que te cuelguen. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahorcamos hombres en este país? Pero no puedes probar nada. No hay cuerpo. No necesito un cuerpo para probar homicidio. Sí. Se necesita. Créeme, no hace falta. No cuelgan a los locos, ¿verdad? No estás loco, John. Pero ¿qué pasa si alguien es declarado culpable? Pero el jurado está convencido de que está loco. Lo enviaríamos a Broadmoor, al asilo para delincuentes lunáticos. ¿Alguien ha salido alguna vez? La definición legal de locura para reducir un cargo de asesinato es que tienes que ser incapaz de tener la intención criminal de cometer ese crimen. Y es una prueba bastante fuerte. Si una persona está loca es porque es de naturaleza bruta o tiene la naturaleza de un infante y no sabe que lo que está haciendo está mal. Es tan simple como eso, así que no es hasta el siglo XIX que se obtiene esta formulación. 6 asesinatos con ácido. Alegar locura fue la última apuesta de Hyde. Si podía convencer a todos de que no estaba en su sano juicio, podía evitar la ejecución. Eso es todo, ¿verdad? William McSwan, sus padres Donald y Amy, los Henderson, la señora Durand Deacon. ¿No hay nada más que quiera decirnos? Sí, hay algo más que confesar. Bebí su sangre. ¿Usted qué? Después de matarlos, hice una incisión en sus cuellos. Drené su sangre y luego la bebí. Lewis. El juicio de Hyde comenzó el 18 de julio de 1949, acusado del asesinato de la señora Durand Deacon. Se declaró inocente. Pero su defensa no negaría que Hyde había cometido los asesinatos. En cambio, argumentarían que estaba loco y que un asilo debería ser su destino en lugar de la horca. El caso giraría en torno a una pregunta.
¿Cumplía Hyde con la definición legal de locura? Su destino estaría determinado por un oscuro caso de más de un siglo antes. Daniel McTen era un tornero escocés. En 1843 intentó asesinar a Robert Peel, el primer ministro británico. En la tarde del 20 de enero, esperó cerca de la calle Downing hasta que divisó su objetivo. Manton luego caminó detrás de él, sacó una pistola y disparó a quemarropa. Pero Manton se había equivocado. No fue el primer ministro al que disparó, sino a un funcionario llamado Edward Drummond. Drummond murió 5 días después y Manton fue juzgado por asesinato, pero escapó a la pena de muerte. Su defensa convenció al tribunal de que Manton sufría delirios. Fue absuelto. El veredicto provocó indignación en Gran Bretaña. Los jueces fueron convocados por la Cámara de los Lores para explicar la decisión. Su respuesta definiría la ley sobre la locura para el próximo siglo y más. Los jueces le dijeron a la Cámara de los Lores que un acusado podría alegar locura si cumplía con uno de los dos criterios. O el acusado no sabía lo que estaba haciendo, o si sabía lo que estaba haciendo, no sabía que estaba mal. Las respuestas de los jueces se conocieron como las reglas de Manton. Me atrevo a decir que hubo algunas personas que fueron condenadas por asesinato y tal vez ahorcadas cuando podrían haber tenido un trastorno mental. Las reglas de Manton en realidad establecieron un juicio legal adecuado y un precedente hasta el día de hoy. Esa fue la base de la defensa de Hyde. Las reglas de Manton, que, por supuesto, todavía funcionan hoy. De hecho, operan en muchísimos países. Esa sigue siendo la regla básica. Su defensor, Sir David Maxwell Fyfe, ofreció poco contrainterrogatorio. Todos se dirigieron a la evidencia de su propio testigo, el doctor Henry Yellowless. Yellowless era uno de los 3 psiquiatras que habían examinado a Hyde en nombre de la defensa, pero era el único que pensaba que estaba potencialmente loco. Según Yellowless, Hyde sufría de paranoia y delirios de servir a un poder superior. El doctor Yellowless se tomó mucho tiempo revisando todas las pruebas psiquiátricas y dijo que en su opinión Hyde estaba paranoico, pero lo único que no estaba preparado para decir es si Hyde sabía o no si estaba haciendo algo legalmente incorrecto. Nadie se dejó engañar por estas afirmaciones de beber sangre y bosques y crucifijos y cosas por el estilo. Claramente había sido una estrategia de Hyde, que era un hombre inteligente, para convencerlos de otra cosa que no fuera la verdad. La parte acusadora se apresuró a recordar al tribunal que Hyde había planeado los asesinatos, destruido pruebas y sacado provecho de los bienes de los muertos. Él sabía lo que estaba haciendo. El jurado estuvo de acuerdo. Apropiadamente para un hombre cuya elevada opinión de sí mismo nunca estuvo respaldada por logros reales, el último plan de Hyde fracasó. Fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte. En la prisión de Wandsworth, en Londres, el 10 de agosto de 1949, John George Hyde fue ahorcado. Fue enterrado dentro de los terrenos de la prisión. Había un cuerpo y una tumba para el asesino del baño ácido, más de lo que nunca concedió a sus víctimas.